paz de Cristo, hermanos. Nos sentimos contentos de estar en la casa del Señor y este privilegio de poder traer el mensaje de la palabra del Señor en este día. También, ¿verdad? Estamos concluyendo este mes con el tema Vívelo, ¿verdad? Por lo regular, en la mayoría de los mensajes me toca dar introducción, pero hoy me va a tocar dar un poco de conclusión, ¿verdad? Sobre este tema. En el nombre de Jesucristo, el día de hoy le quiero predicar bajo el tema la fe que produce salvación. Me siento contento y vamos a leer solamente unos versos de la palabra del Señor y puede tomar su lugar. Mateo capítulo 13, verso 31 y verso 32. La palabra del Señor dice así: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Verso 32. Y el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Puede sentarse glorificando al Señor, pero antes de que se siente, pregúntale: ¿qué tan grande ha crecido tu rama? ¿Verdad? Habla de una rama de fe. ¿Qué tan grande ha crecido? ¿Sí le respondió? Se me hace que no le dijo nada. Dice: antes de que me comprometa me siento, ¿verdad? Puede tomar su lugar glorificando el nombre del Señor. Entonces, todo lo que hacemos en el reino de Dios, o todo lo que tiene que ver con su reino, todo está basado en fe. La Biblia nos dice en Hebreos, ¿verdad? 11 capítulo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo que hacemos o todo lo que se proyecta hacer en el reino de Dios, este elemento tan pequeño pero que es tan poderoso para cambiar las vidas, es la fe. Entonces es muy importante saber que para poder hacer todas las cosas del reino, para poder vivir para Dios, para poder hacer las cosas que necesitan ser en el reino de Dios, es muy necesario la fe, porque sin fe es imposible agradarlo. Lucas capítulo 17, versos 5 y versos 6 nos sigue diciendo el Señor, ¿verdad? En esta ocasión ellos le hacen una pregunta a sus discípulos al Señor, y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Verso 6. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Ahora, cuando miramos este contexto, ¿verdad? Está hablando en una situación porque había problemas y había hermanos ofendidos. Entonces ellos dijeron: Señor, ¿qué vamos a hacer? Pues perdónalos. Si ellos te ofenden, perdónalos. Entonces ellos exclamaron, dijeron: Señor, sí, pero aumentanos la fe. Necesitamos esa fe para poder nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos han hecho mal. Necesitamos, Señor, esa fe la necesitamos de ti para poder lograr y hacer tu voluntad. Amén. Mateo capítulo 17, verso 20. Y le respondió Jesús reprendió Jesús al demonio. Mateo 17, 20. Amén. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Entonces, cuando miramos el camino de la fe y estamos hablando de vivir lo que decimos, ¿verdad? Entonces la fe que nosotros tenemos tiene que ir acompañada con obras. Es lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, verso 14, que es el texto base que hemos tenido durante esta serie acerca de vivir lo que estamos diciendo, o lo que decimos tiene que ir acompañado con nuestras obras. Entonces Santiago 2:14 nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y hace una pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Entonces muchas de las veces nuestra fe es buena, pero tiene que completarse en la obra.
como por ejemplo, aquellos que vienen a conocer de Jesús, aquellos que quieren saber más de cómo aprender y obtener la vida de salvación, mientras están escuchando la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero cuando tú escuchas esa palabra, cuando esa palabra viene a tu corazón, ha engendrado una semilla, pero esa semilla empieza a crecer cuando el receptor que recibe la palabra empieza a obrar en esa palabra y hace lo que se necesita para poder obtener el resultado de su fe. Por eso hace esta pregunta: ¿podrá la fe salvarle? Y entonces aquí mismo él nos lo explica, no lo tenemos que explicar mucho. Santiago capítulo 2, verso 17 y verso 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces esto es muy importante. Durante todas estas semanas, ¿verdad?, se ha estado hablando, enseñando y predicando que lo que nosotros escuchamos debemos aplicarlo en nuestra vida, y eso tiene que ver con acción, y la acción es obra para obtener el resultado de la fe. Porque si nuestra fe no lleva una obra, entonces no obtenemos lo que la fe quiere que nosotros de parte de Dios podamos obtener. Dios nos promete salvación, esperanza y vida eterna. Lo tenemos que creer, pero hay pasos que tenemos que hacer por fe para recibir la obra y obtener la salvación de la vida que el Señor nos da. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ¿qué tan grande ha crecido su fe? ¿Cuánta obra ha hecho en todas estas semanas que nosotros o los hermanos han predicado y enseñado acerca de esa fe que tenemos, llevarla a las obras para cumplir o para recibir lo que ella nos quiere bendecir? Cuando nosotros actuamos en fe, siempre vamos a ser bendecidos, siempre vamos a ser ayudados y prosperados. Pero mire lo que el Señor Jesús dice acerca de esto, y lo miramos en Marcos capítulo 16, verso 14 al verso 16. Y dice: finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor Jesucristo muere y el Señor Jesucristo resucita, pero, ¿verdad?, algunos no creyeron el mensaje de los hermanos que los habían visto. Cuando Él se les aparece es para fortalecerlos, para dejarles saber: hey, yo les había dicho que me iba a ir, yo les había dicho que me iba a separar de ustedes, pero también les había dicho que iba a venir un consolador, que estaría con ustedes, que los fortalecería, que los ayudaría cada día en su caminar. Y estoy aquí para decirles: hey, no se desanimen, siga adelante, no estoy muerto, he resucitado. Entonces la fe de ellos es levantada, ¿verdad? Tienen esa determinación porque ha sido fortalecida su fe por las palabras del Señor Jesús. Entonces cuando Él les habla, lo miran, entonces su fe una vez más es recuperada para poder hacer su. Entonces cuando el Señor les ayuda para que su fe sea levantada, les da un mandamiento en el verso 15 y les dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, después que levanta su fe, Él comisiona y les da un mandato a sus discípulos, porque es muy importante que cuando se anuncia el evangelio, son las palabras sembradas en el corazón del hombre que va a traer fe para que puedan venir a Jesús, para que puedan aceptar la vida de Jesús, para que puedan vivir y permitir que Jesús viva en el corazón de ellos. Entonces la predicación de la palabra del Señor, el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, tiene que ser anunciado, tiene que ser predicado, tiene que ser proclamado, para que la fe de aquellos que están desanimados pueda crecer, fortalecerse y recibir el resultado de la fe en sus vidas. Y el verso 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nuestra bendición y privilegio es de ir
y predicar, es de ir y anunciar. Inciso A, el mandamiento es a la iglesia de ir a hablar las buenas noticias del Señor, ¿verdad? Cuando hay un corazón agradecido, cuando alguien ha sido levantado, cuando hay alguien sido restaurado, cuando ha recibido la gracia de Dios, entonces con gozo, con alegría, con gusto lo hace. ¿Por qué? Porque ha recibido el beneficio de su fe. Entonces esa fe lo lleva a hacer la obra de poder anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos que lo necesitan. Y cuando es anunciado, entonces esa fe trae el resultado y produce obras en el corazón de la persona. Y yo me quedaba pensando, Señor, ¿y cómo les voy a explicar esto si estos hermanos saben mucha Biblia y saben más que yo? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, dije, vamos a hacer esto en el nombre de Jesucristo para poder ilustrarle y que pueda usted entender cuán importante que la fe pueda tener obras. Y lo miramos en Segunda de Reyes capítulo 5. Usted ha escuchado el mensaje, lo ha leído, está relacionado con esta historia y la palabra de Dios lo relata de esta manera. Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 en adelante. Naamán, general del ejército de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Entonces aquí miramos, ¿verdad? Para empezar a narrar esta historia, Naamán no era un hombre común. Naamán era un hombre importante para su reino. Naamán era un hombre muy importante para su rey. Era un hombre que estaba en autoridad, pero tenía una grande necesidad. Era leproso. Entonces ese es el primer personaje. En el segundo personaje que tenemos en la historia, en el verso 2, una joven de Siria había salido cuadrillas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Segundo personaje, verso 3. Tercer personaje y cuarto personaje. Y dijo a su señora: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, lo sanaría de su lepra. Entonces mire, para ir narrando la historia usted pueda estar enfocado lo importante que es la fe. La Biblia nos enseña que esta joven estaba cautiva. Nos enseña que esta joven había sido traída para ser esclava, ¿verdad? En la casa de Naamán, el sirio, y le servía a la señora. Pero ahí hay algo bien poderoso e importante, que los hijos de Dios, no importa dónde se encuentran, no importa dónde estén, tienen una palabra de Dios y tienen una palabra de esperanza para poder cambiar las circunstancias de cualquier persona. Esta muchacha no se avergonzó. Esta muchacha no dijo: ¿sabes qué? Si yo le digo a mi señora, ni me va a escuchar, soy esclava. No, ¿sabes qué? Si le dijeras a mi señor Naamán que vaya a Samaria y le pida al profeta que lo sane, él lo sanaría. Cuando ella le da el anuncio, no le da desanimada, tiene fe y cree que Dios va a obrar para que ese hombre sea sano de esa lepra. Entonces, cuando usted anuncia el evangelio del Señor, tenga fe y créalo, porque Dios lo ha mandado. La palabra que usted suelte, la persona la va a recibir, y esa palabra que recibe va a producir fe en ellos y van a empezar a obrar. Entonces esta joven le da el mensaje. Entonces en el verso 3, ¿qué dice el verso 3? Por favor, verso 3. Y le dijo a su señora: si le rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, lo sanaría de su lepra. Verso 4. Y entrando Naamán a su señor, le declaróselo diciendo: así ha dicho esta muchacha, que es de la tierra de Israel. O sea, ya cuando ella le dijo a la señora tuvo fe. Entonces cuando le dice a su esposo, no le dice: ¿sabes qué? Oye, si vas, ¿no será que sanarás?
No, ¿sabes qué? Esta muchacha me dijo, hey, que si tú vas allá a Samaria donde está el profeta, tú vas a regresar sano. Entonces, ¿qué hace él? Bueno, ¿sabes qué? Pues voy a ir con el rey. Y el verso 5, él va con el rey. Y díjole el rey de Asiria, anda y ve, y le enviaré letras al rey de Israel. Y partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 10,000 piezas de oro y 10 mudadas de vestido. O sea, él iba anticipadamente creyendo, había adquirido fe. Y esa fe hizo que produjera obras. Para poder ser sano, él tenía que accionar su fe y ponerse en acción para ir a Samaria. ¿Sí está mirando el panorama? Espérese, ahorita me voy a gozar con usted. Mire, todavía continúa diciendo la historia. En el verso 6, y tomó también letras del rey que decía así: luego que llegue a ti esta letra, sabe que por ella yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ahora, ¿por qué el rey tenía que hacer eso? Porque de acuerdo a la palabra de Dios y a la ley, ninguna persona que estuviera leprosa se podía presentar o acercarse a otra persona, menos a un sacerdote, un profeta o pueblo de Dios. Tenía que haber una distancia. Cuando él llegara, él tenía que estar gritando: ¡hey, impuro, impuro, impuro! Porque estaba leproso. Pero con la carta le estaba diciendo: hey, no es cualquier persona, es Naamán, es mi siervo, por él el Señor nos ha bendecido, nos ha dado victoria. Yo te lo envío a ti para que tú lo recibas, para que él sea sanado de su lepra. Entonces mira todos los personajes involucrados para un milagro. Se va de boca en boca. Y no es chisme, usted háblelo, usted anúncielo, diga de las grandes maravillas que Dios ha hecho en su vida. Y la gente va a tener fe, y esa fe va a producir obras en ellos para recibir lo que necesitan. Verso 7. Y luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos, se sintió mal. A ver, lea lo que sigue del verso, por favor. Uy, hermanos, si anuncian el evangelio, ni yo me convierto. Los tengo aquí enfrente y no los escucho, menos los van a escuchar allá afuera. Mejor déjenlo leo por usted, amén. Usted siga creyendo la palabra de Dios, porque el Señor ha venido a darnos esperanza, salvación y vida eterna. Cuando haga algo del Señor, hágalo con gozo, hágalo con ganas, hágalo como que lo cree. Imagínese si la muchacha le llega así: oiga, señora, si mandaras, si te atrevieras a que Naamán fuera allá, no, hombre, estuviera bien desanimado. Pero no, hey, envíalo, yo sé que va a regresar sano. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que yo soy profeta en Israel. Gloria a Dios. Verso 10. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera: ve a lavarte 7 veces al Jordán. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces al Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero regresa al verso 9. Mire, el verso 9 es muy importante. Él tenía una expectativa de que el profeta lo iba a recibir. Él tenía una expectativa porque no era cualquier persona. Era una persona influyente, muy importante en su reino. Pero hay algo: cuando él llega a ese lugar, su pensamiento y su idea era totalmente diferente. Entonces, cuando Dios nos trae a él,
nos anuncian el Evangelio, nos dan de la fe que necesitamos para recibir de Dios. Pero llega el momento cuando ni el que te invitó a casa de bendiciones, ni el que te invita a la célula, ni el que te está dando una palabra de esperanza puede decidir por cada uno de nosotros. La persona que ha recibido esa fe tiene que obrar para que pueda recibir el milagro. Entonces en el verso 9 vino Naamán con sus caballos y con sus carros y pasóle a la puerta de la casa de Eliseo. Y el verso 10 ya lo leímos. Vamos al verso 11. Y Naamán se fue muy enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estará de pie e invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y me tocará el lugar y seré sano, sanará mi lepra. Tenía un alto concepto y era un hombre importante. Pero cuando nosotros venimos a Dios, no hay nadie más importante que Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y para obtener el beneficio que buscamos de Dios, necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros tener la fe, pero obrar de acuerdo a la palabra de Dios para recibir el resultado de nuestra fe. Y esto es algo muy interesante porque para él fue una ofensa. Es increíble lo que me han hecho. Ni siquiera tuvo la dignidad de venirme a recibir. ¿Quién se cree ese profeta que soy yo? Estaba enojado porque solamente le mandó a alguien que le diera un mensaje. Cuando Dios te da el mensaje, ¿por qué te enojas? ¿Por qué no aplicas tu vida en fe y obedeces a Dios? Por eso no has recibido el milagro que buscas. Porque quieres que se hagan las cosas como tú quieres, pero no quieres que se hagan a la manera de Dios. Este hombre tuvo fe, escuchó el mensaje, dio camino a Samaria, pero todavía no estaba completada su obra. Entonces él estaba muy molesto, estaba muy enojado, porque no lo habían tratado como él se merecía, como una persona importante. Entonces sus criados le dijeron, verso 12, y él en su coraje, en su enojo por no haber sido tratado como él pensaba que iba a ser tratado, él dice: Habana y Parfá, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si no me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió enojado. Ahora, para esto llega el momento que las personas se desaniman porque no quieren dar su siguiente paso de fe para recibir la obra que estaba buscando. Ahora mire, no era cualquier cosa lo que este hombre había hecho. Verso 13, pero sus criados lo llamaron a él y hablándole diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna grande cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mire, sí tenía fe este hombre, porque de Siria a Samaria son aproximadamente 567 kilómetros. En carro se lleva aproximadamente casi 8 horas para llegar a ese lugar. Pero en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Era a pie o eran carruajes. Entonces, en carro eran casi 8 horas, pero caminando eran 119 horas que tenía que caminar para llegar de Siria a Samaria. Eso es fe. Porque él iba esperando un milagro y él tenía fe, pero aquí se había desanimado porque no lo habían tratado de la manera que él quería. Entonces le dijeron sus siervos: ¿sabes qué? Mi señor, ya caminamos casi 120 horas, que son aproximadamente, si caminas 12 horas al día, caminas 10 días para completar ese viaje. No fue un viaje muy placentero, es cansado. Yo camino 1 milla y ya las rodillas ya me dicen: ya siéntate. Pero ellos caminaron 120 horas.
Y le dice: mi Señor, ya caminaste 120 horas. Ahora te está diciendo: de aquí de Samaria para ir al Jordán son 31 millas. Mira, nomás nos quedan 10 horas para llegar al lugar donde te dijo que si tú te sumerges en el Jordán, serás limpio. Si te pediría algo más pesado, y ya estamos aquí. ¿Qué decides? Porque él es el que tenía que decidir, por él que es el que necesitaba el milagro. Entonces yo pregunto, hasta el tiempo que tienes ahora, ¿cuánto tiempo has caminado en el Señor? ¿Cuánto tiempo has buscado? Pero te falta un poquito. Estás a un paso de recibir tu milagro. Estás a un paso de ser salvo. Estás a un paso de recibir la sanidad de tu cuerpo. Ya has caminado mucho. Naamán había caminado 120 horas, pero estaba desanimado. Pero hubo alguien ahí: no te desanimes. Ya estamos cercas. Solamente vamos a Damasco y haz lo que te dijo el profeta. Cuando uno obedece, entonces esa fe se acciona y lo lleva a llevar el resultado de su fe. Pero ¿con quién empezó? Empezó con una muchacha que le dijo: yo sé que Dios lo puede sanar. Mándalo allá. Verso 14. Entonces se zambulló. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se le volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Gloria a Dios. Pero mire, aquí empieza el mensaje real para cada uno de nosotros. Porque mire, hay muchos que son sanados, muchos que reciben favores de Dios, pero no les sirven a Dios. Pero hay otros que han recibido y están todavía agradecidos, sirviendo al Señor y proclamando esta palabra de verdad. Verso 15. Y se volvió al varón de Dios, y toda su compañía se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora conozco que que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Aquí empieza la realidad de que cuando la fe la accionas, recibes el milagro. Pero el milagro más grande no era solamente la sanidad, porque Dios nos puede sanar. El milagro más grande fue la conversión de este hombre. Y aquí lo miramos en los versos más adelante. Mas dijo: vive Jehová delante del cual estoy, que no tomaré. Impunándole que le tomase, pero él nunca quiso. Verso 17. Entonces Naamán le dijo: ruégote pues que se me darán de tu siervo 2 cargas y un par de celamillas, de sembilas de aquella tierra, para que de aquí en adelante tu siervo no sacrificará más holocausto ni sacrificio a otro Dios. Fíjese, él llevó oro, él llevó presentes, él llevó vestidos. Digo: si tú no quieres recibir eso, aunque sea, permíteme llevarme 2 mulas de tierra para Siria. Ahora, las iba a recorrer 120 horas para... ¿Quién quiere llevar 120 horas cargando tierra? Pero había una razón bien importante. Léalo bien. Dice: porque ya no más sacrificaré a otros dioses sino a Jehová. Del lugar donde vengo es una ciudad de idolatría. No hay un lugar limpio donde yo pueda sacrificar a Jehová. Por eso quiero que me des estas 2 mulas de tierra para yo hacer mi altar a Jehová, para sacrificar alabanza y adoración a Jehová. Ya no solamente recibió su milagro, sino su corazón fue transformado. Verso 18. En esto perdone Jehová ahora a tu siervo, cuando mi señor entre al templo de Rimón,
y adore en él y se apoye sobre mi mano. Y si yo también me inclinara en el templo de Rimón, si es el templo de Rimón, que se incline Jehová, perdóname esto a tu siervo. En otras palabras, yo soy una persona muy importante, y yo sé, porque yo siempre acompaño al rey para que vaya a adorar a este Dios Rimón. Pero de antemano, profeta, te pido perdón delante de ti, a Dios, que me perdone cuando yo llegue a ese lugar y por una razón, mi Señor el Rey se apoye en mi brazo y yo me tenga que inclinar con él. Sepa que no lo estoy haciendo para adorarlo, lo estoy haciendo por respeto a mi Rey, porque de aquí en adelante, con esta tierra que yo he llevado, yo solamente adoraré a Jehová, serviré a Jehová y a él presentaré mi sacrificio. Entonces, póngase sobre sus pies. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y esa palabra entra en nuestro corazón, yo no sé el transitar de tu camino, no sé cuántos días, cuántas horas, cuántos años has venido y has ido, pero no has tenido un compromiso con Dios. No te has determinado como Naamán se determinó. Él solamente iba por un milagro. Él quería la sanidad de su cuerpo. Pero cuando uno viene a Dios, Dios no solamente te sana, Él también te salva, te da esperanza y te da vida eterna. Porque es un Dios tan bueno que completa la obra en nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer que nuestra fe tenga obras, y eso quiere decir acción. Cuando nosotros venimos al Señor, tal vez te gusta todo lo que hay aquí, te gusta cómo la presencia de Dios se mueve en este lugar, pero tal vez como Naamán hay algo que te priva. Tal vez eres una persona muy importante y dices: no, ¿sabes qué? Soy demasiada persona para esta gente. Porque es lo que decía Naamán: ¿cómo yo, el general del ejército, me tratan de esta manera? Pero cuando puso las palabras de su siervo: mi Señor, ya caminaste 120 horas y estás a un paso de tu milagro, estás a un paso de la salvación de tu alma, estás a un paso de que tus pecados sean perdonados, estás a un paso que si el día de mañana el Señor viene por la iglesia, estás seguro que se va con Él. Solamente es un paso, pero ese paso, por más que me desgargante y por más que le estimule, queda en usted. Yo me imagino que, yo no sé si los siervos de Naamán sabían orar. Digo: Señor, ayuda a mi Señor. Señor, ponle ese sentir, Padre. Nosotros hemos creído que si Él llega a ese lugar, Él va a ser sano, pero tú necesitas obrar en el corazón de Él. El Señor nos ha traído a este lugar porque Él quiere el bienestar de su alma. Cuando esta mujer, esta joven, pudo mirar por fe a Naamán salvado, esta joven pudo mirar la transformación de este hombre, que no iba a ser lo mismo. Porque cuando uno obra a Dios y uno obra en fe, Dios se manifiesta poderosamente, que cambia radicalmente la persona, cualquiera que sea. Y ese cambio solamente lo puede provocar usted y lo puedo provocar yo. Por más que le quisieron ayudar, era la decisión de él. Pero gracias a Dios que recibió la palabra, tuvo fe, caminó 120 horas a Samaria. De ahí, cuando se le dio la orden, caminó 10 horas más para poder recibir su milagro. Lo que Dios nos pide
no es algo que nosotros no podemos hacer. Lo que Dios nos pide es lo que está a nuestro alcance. Sí, a veces va a tener que tener esfuerzo, a veces va a pelear con el calor, el frío, tantas cosas que vienen a nuestra vida, pero con todo eso Él promete saciar tu alma y tu ser. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Así, Señor, como Naamán el sirio, Señor, escuchó de esta joven que si tan solo se atrevía a creer y a ir a ese lugar donde su carne sería sanada, donde su cuerpo sería liberado de esta enfermedad de lepra que atormentaba su cuerpo. Señor, te damos gracias porque tu palabra es tan poderosa que no solamente sanas el cuerpo de las personas, sino que das una esperanza de vida para que puedan conocer a este Dios verdadero, a este Dios poderoso, al único que puede cambiar las circunstancias de nuestra vida. Señor, hasta el día de hoy hemos caminado, Señor. Ha venido diferentes pruebas a nuestra vida y diferentes vicisitudes, Señor. Pero sabemos, Señor, que si rendimos nuestra voluntad a ti, como la rindió este hombre, su vida fue cambiada. Este altar está abierto. Hoy puedes tener un encuentro con este Dios para que empieces a vivir esa fe que te va a llevar a mirar su gloria y su poder. El Dios que nosotros servimos, al Señor que nosotros adoramos, está en este lugar. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu corazón, Él conoce el deseo de tu alma. Pero cada uno de nosotros a esa fe tenemos que ponerle obras para poder aceptar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿No quieres recibir de Dios? ¿No necesitas de Dios? Yo necesito de Dios. Yo necesito de Dios. Así como el oxígeno lo necesita mi cuerpo, mi alma necesita de Dios. Yo necesito un toque de ese Señor, de ese Dios que sana, de ese Dios que salva, de ese Dios que trae esperanza. Se mueve y me vuelve más. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos infinitamente que usted haya tomado el tiempo para conectarse a este ministerio. Queremos que usted siga conectado a todas las redes sociales que nosotros usamos. También no se le olvide suscribirse al canal de YouTube y sobre todo en nuestra página usted puede también conectarse a un grupo pequeño para hacer vida juntos. Queremos darle gracias por sus donaciones son de grande bendición. Recuerde que este es un ministerio donde usted puede sembrar porque aquí es tierra fértil. Sus donaciones alcanzarán y están alcanzando miles de personas. Así es de que no dude sembrar en este ministerio. De antemano, muchas gracias por todo lo que usted hace para bendecir HB.